Juguemos con líneas. ¿Cómo podemos jugar con líneas? Realizando dibujos, realizando trazos. Ustedes ya saben que son trazos, son las líneas que hicieron en inicial. Profesor, ¿para qué hemos hecho nosotros esas líneas? Similares, por ejemplo, a esta, ¿verdad? Hicieron. También a esta, si de repente ahí está, bajaron, luego subieron, o de repente similar a esta, ¿verdad? Con forma de cerros, o de repente una línea recta y una línea curva, una línea recta y una línea curva. ¿Para qué? Eso hicieron para que ustedes puedan ejercitar sus manitos, puedan como que soltar sus manitos y escriban. ¿Qué hicieron después? ¿Se acuerdan? Cuando ya hicieron varios trazos que su Miss les dejó, empezaron a escribir. Primero las vocales, luego las demás letras, ¿verdad? Y así empezaron a formar palabras. Entonces, ¿todo eso con qué lo hicieron? Con las líneas. Y estas líneas son líneas por su forma, como en el ejemplo que estamos viendo en estos momentos. Por ejemplo, en la letra A vemos una línea recta, ¿ve? Una sola línea recta. En la letra C vemos una línea curva, ¿verdad? Que está como una E, ¿verdad? También en la letra E vemos una línea recta, pero formado por varias líneas. Aquí una sola línea está, ¿ve? Aquí hay varias líneas, pero son rectas. Y aquí miren, una recta y curvas. Una recta y curvas. Entonces yo puedo trazar de diferente manera una recta, una curva, etcétera, ¿verdad? Incluso puedo formar dibujos, ¿no es cierto? También en la H también hay dos líneas rectas, ¿eh? Que si yo la volteo formo a la V, ¿verdad? A la V. Entonces, esas líneas como de la letra A, de la C, de la E, de la F y de la H se llaman líneas abiertas. Ahora, las líneas como por ejemplo de la B y de la D están formando figuras. ¿Qué figuras son esas? ¿Las reconocen? Este es un cuadrado, ¿verdad? Y esto es un círculo. A estas figuras, ¿cómo las llamamos? Las llamamos figuras geométricas. Profesor, ¿y con qué líneas formo esas figuras geométricas? Tanto el círculo como el cuadrado. Ah, lo formo con las líneas cerradas. Con eso yo voy a formar las figuras geométricas y otras figuras más. ¿Qué otra línea cerrada encontramos aquí? Aparte de la B y de la D, que son figuras geométricas. También, miren, puedo formar otras figuras, como de la figura G, ¿no es cierto? También de la I, mira, está cerrado, no está abierta. Entonces, de la B, de la D, la G y la I son figuras cerradas. Y como les decía, también podemos formar otras figuras geométricas, porque no solo es el cuadrado y el círculo una figura cerrada, ¿verdad? O una figura geométrica, sino también hay otras figuras geométricas que lo formamos con las líneas cerradas, no figuras cerradas, sino con las líneas cerradas. E incluso podemos dibujar con estas líneas. ¿Sabían ustedes que un dibujante traza primero líneas
para después formar el dibujo que está haciendo? Claro que sí, ellos primero trazan, como de repente uno lo ve como un garabato, pero no, de ahí le van dando poca a poca. Entonces, ¿qué usan ellos? Diferentes clases de líneas, tanto abiertas como cerradas. Ahora, no solamente hay líneas abiertas, como las que estoy señalando, y cerradas, como que también las que estoy señalando, sino también hay otras clases de líneas. Por ejemplo, hace un momento mencioné a esta línea, mira, es diferente, son abiertas pero son diferentes. Tanto la línea A como la línea de la letra C son diferentes, ¿no es cierto? Claro que son abiertas, pero son diferentes. Incluso aquí, miren, en las líneas cerradas también. El cuadrado es diferente al círculo, ¿verdad? ¿Cómo se llaman las otras líneas? ¿Se acuerdan? Recordemos. Por ejemplo, esas líneas que hemos visto aquí, esta por ejemplo, esta, la del cuadrado, la de la H, la de la E, son líneas rectas, niños. Por ejemplo, las líneas rojas que estamos observando aquí son líneas rectas. Todas, mira, todas las que están formando esta casita con su nube, sus palomas, el humo de la chimenea, todo eso son figuras de una casa, ¿verdad? Y las líneas rojas son las líneas rectas. Y la que les acabo de comentar en los otros gráficos, también son líneas rectas. Y las otras líneas, profesor, estas, la del círculo, la de la letra C, la letra G, porque esta no es recta, ¿verdad? Esta también no es recta. ¿Cómo se llamarán? Ah, estamos recordando. Se llaman líneas curvas. Aquí estamos viendo las líneas curvas. Todas las de negro son líneas curvas. Mira, ¿ve? Las de color negro son líneas curvas. Por ejemplo, mire, con la línea curva podemos formar una palomita. Podemos formar el humo de una chimenea también, mire, ¿no? Cuando yo quiero hacer un dibujo. Ahora, hay líneas tanto rectas como curvas en una figura, como estamos observando. Por ejemplo, las de, las de verde, miren, hay una línea curva, aquí hay una recta, una curva, aquí también, recta, curva, recta, recta, curva, recta, parte de la casa, ¿verdad? Aquí parte de sus ventanas, curva, recta, curva. ¿Cómo se llaman esas líneas? Que son combinadas. Es cuando yo me compro un helado y lo combino, una bolita de fresa y una bolita de chocolate. Es un helado mixto, ¿no es cierto? Y delicioso, por supuesto. Igualito las líneas también. Yo las puedo combinar. Líneas rectas y las líneas curvas. Entonces, cuando yo las combino a ambas, se llaman líneas mixtas. Ahora, las líneas azules ya sabemos que son líneas rectas, ¿no es cierto? Pero estas líneas rectas están formadas por varias y están formando una figura, mira, parte del techo aquí, miren, y aquí parte de la puerta, parte de las otras ventanas también, mírame, que está al lado de la puerta. ¿Cómo se llamarán esas líneas? Que todo es recto, formando figuras. Por ejemplo, esta, volviendo al ejercicio anterior, esta, aquí hay varias líneas rectas, ¿no es cierto? Aquí hay una sola, pero aquí hay varias, aquí también. ¿Cómo se llaman esas líneas? Que todas las líneas
son rectas y forman figuras, como en este caso. Las azules son líneas quebradas. Entonces, estamos viendo las distintas clases de líneas que hay de acuerdo a su forma. Son cerradas, son abiertas y a la vez algunas son rectas, son curvas, son mixtas y quebradas. Con todas estas líneas formamos figuras, dibujos, como en esta ocasión, como están observando en estos momentos. Ahí hay una hermosa casa, ¿verdad? Todas formadas con líneas, con las distintas clases de líneas, según su forma. Ahora, para recordar y reconocer líneas por su forma, realicemos estos ejercicios. Número 1. ¿Cuáles son las líneas abiertas y cerradas? Encierra las abiertas y marca con X las cerradas. Dentro de estas figuras vamos a identificar si son líneas abiertas o líneas cerradas. No se olviden que todas las líneas que son cerradas forman a las figuras geométricas y a la mayoría de dibujos. Aclarando eso, empecemos. Letra A. Esto es la figura de una estrella. ¿Qué clase de líneas son? ¿Cerradas o abiertas? Estas son líneas cerradas, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacerla? Vamos a las cerradas marcarlas con X de color rojo, ¿sí? Muy bien, empecemos. Ya está. Por ser líneas cerradas. La letra B. A ver, sigamos la línea. Ya está. ¿Están juntas? No, ¿verdad? Esta parte de las líneas no están juntas. Entonces, ¿qué clase de líneas son? ¿Abiertas o cerradas? Son abiertas. ¿Y qué vamos a hacer con las líneas abiertas? Vamos a encerrarlas. ¿De qué color? Verde. Encerrémoslas. Ya está. La letra C es la figura de un gusanito. ¿Qué clase de líneas tiene? ¿Cerradas o abiertas? Cerradas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a marcar a las cerradas con X. Hagámosla. Ya está. Ahora la letra D, la figura de un pececito. A ver, sigamos la figura de este pececito. ¿Está cerrada? No, ¿verdad? La parte de la colita no está cerrada. Incluso hay más líneas dentro de ella para que formen al pececito, sus escamas, su ojito, parte de su colita, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué clase de líneas tiene? Si no están cerradas, entonces son líneas abiertas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encerrarlas. Hagámoslo. Ya está. Ahora la letra E. Esto tiene la forma de un remolino, ¿verdad? ¿Qué línea está formando? Esta está formando una línea abierta,
¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacerla? Nuevamente a esta figura lo vamos a encerrar. ¿Por qué? Porque son líneas abiertas. Ahora, la letra F. Aquí hay una figura de un corazón. ¿Está abierto? No, no está abierto esta figura de un corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este corazón que está formado con líneas cerradas? Vamos a marcarlo con una X de color rojo. Ya está. La siguiente. Son líneas quebradas, ¿verdad? Pero están abiertas. Entonces, ¿qué hacemos? La encerramos. Ya está. Ahora, esta es la figura de un gatito. Y está formado por líneas cerradas. ¿Y qué hacemos con las líneas cerradas? Las marcamos con una X roja. Ya está. Y esta llave, que es la última figura, ¿qué líneas tiene? Tiene línea cerrada, ¿no es cierto? Está cerrada también. Está formando una llave ahí. Entonces, también la marcamos con X rojo. Ahora, ustedes dirán, pero no solamente, profesor, hemos hecho líneas abiertas y cerradas, sino también hemos hecho otra clase de líneas. Claro que sí, niños. Por eso, leamos la segunda consigna. 2. Une los trazos de las líneas y su nombre. Vamos a unir todos los trazos, cada trazo de la línea con su respectivo nombre. Observemos el primer trazo. Este trazo está formado por dos líneas diferentes, por una línea curva y una línea recta. Entonces, ¿cuál es su nombre de estas líneas, de esta línea, donde tiene la forma de este trazo? ¿Qué nombre tendrá? ¿O qué clase de línea es? ¿Rectas, quebradas, mixtas o curvas? Mixtas, ¿verdad? Entonces, unámosla con las mixtas. Ya está. Ahora la siguiente figura. Este trazo está formado por una línea curva. No tiene nada de recto. Todo es curva, incluso está abierta, ¿no es cierto? Todas las figuras, mayormente que estamos observando, son abiertas porque no son figuras, pues. ¿Qué son? Trazos. Muy bien. Entonces, la figura de este trazo, o simplemente este trazo, ¿de qué líneas está? ¿O de qué línea? De la línea curva. ¿Y dónde dice curvas? Aquí al último, ¿verdad? Entonces, lo unimos. Ya está. Ahora, la siguiente línea. ¿Cómo se llama esta línea? Que está derechito ahí en forma horizontal. Esta se llama línea recta, ¿verdad? Esta no tiene nada de curva, todo es recto. ¿Y dónde dice rectas? En la primera, ¿verdad? En la primera. Entonces, unámosla
con la primera, por ser una línea recta. Ya está. Ahora, el siguiente trazo también es una línea recta, pero no es solo uno, son varios. Cuando son varias líneas rectas, un trazo, ¿qué clase de líneas son? Son líneas quebradas. Y ahí está. Aquí dice quebradas. Unámosla con esta. Ya está. Ahora del lado derecho nos falta unirle a los trazos con su respectivo nombre. A ver, este trazo de línea, ¿qué forma tiene? Tiene la forma de curva, ¿no es cierto? De una curvita. Entonces, esto es una línea curva. ¿Y dónde está la línea curva? Aquí al último dice curvas. Entonces unámosla con esa. Ya está. Ahora esta línea, esta es una línea recta, ¿verdad? Es una línea recta. Unámosla. Ya está. Y esta que tiene la figura de una escalera, como estamos observando, todas sus líneas son rectas. Entonces, ¿cuál es el nombre de estas líneas? Estas son líneas quebradas, porque todo está recto, ¿no es cierto? Entonces, unámosla. Las líneas quebradas. El último trazo. Aquí tiene la forma de una curva. Hay luego una recta y nuevamente una curva. ¿Qué clase de línea se está formando aquí? Curvas y rectas. Y juntas, ¿cuál es su nombre? Son líneas mixtas, porque están combinadas, ¿verdad? Es como cuando en el colegio han escuchado ustedes hablar a sus padres, ese colegio es mixto, o a alguien. ¿Qué quiere decir ese colegio es mixto? Que en ese colegio estudian mujeres y varones, niños y niñas, ambos. En cambio hay otros colegios que es solamente niñas y hay otro que es solamente niños, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el colegio que seguramente están, es mixto. Hay niños, hay niñas, ¿no es cierto? Igualito. ¿Por qué yo le digo mixto ahí? A este trazo. Porque tiene líneas rectas y líneas curvas. Aclarado eso, nuevamente, unámosla ahora con el nombre mixtas. Ya está. Ya hemos recordado entonces todas las clases de líneas. Primero las abiertas, las cerradas, ahora las líneas rectas, quebradas, mixtas y curvas. Con todas estas líneas, como les decía, podemos formar figuras, hacer hermosos paisajes, como cuando vimos y recordamos a estas líneas. Había una figura de una casa, ¿no es cierto? Con sus nubes, con su chimenea echando humo. Y también había las figuras de palomas formadas por las líneas curvas, ¿verdad? Entonces,
Todo eso podemos hacer gracias a estas líneas. También todo lo que tenemos a nuestro alrededor, en nuestra casa, en el colegio, también tienen formas que son formadas por líneas rectas. Como les decía, un pintor para dibujar, por ejemplo, un rostro, usa líneas. Para dibujar de repente una casa o de repente para que pueda dibujar algún elemento de la computadora que de repente quiera explicar o quiera presentar, ¿qué está usando? Líneas, ¿verdad? Todos sus objetos que tienen ustedes en casa y en el colegio están formadas por líneas. ¿Qué más tienen estas figuras, estos objetos? ¿Son iguales que estas líneas? ¿Son iguales que las figuras geométricas? No, son diferentes, ¿verdad? Entonces, todo eso, ¿qué es? Parte de la geometría. Ahora, ustedes dirán, pero profesor, ¿dónde están? En nuestra página www.matematica1.com. Ahí, niños, ustedes buscan las otras clases de figuras y ahí van a encontrar. Y más detalles sobre estas líneas también lo van a encontrar en nuestra página, con ejercicios, con ejemplos, incluso con teoría, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere? ¿Qué son? Etcétera. Todo eso lo van a encontrar en esta página, que está en YouTube.